Bueno, ¿les parece si arrancamos? A mí sí. Bueno, en esta oportunidad tenemos a Marcela Peña, que es egresó de Medicina de la Universidad de Chile. Después hizo un magíster ahí también. Y hace poco, bueno, no tan poco, en 2002 realizó un doctorado en Ciencias Cognitivas y Psicolingüística en una universidad de Francia. Bueno, ella es investigadora de ANIT, también es directora del Laboratorio de Neurociencias Cognitivas de la Universidad Católica de Chile y es una experta en todo tema relacionado al lenguaje y neurociencia. Bueno, es un placer tenerla, Marcela. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Yo sí. Ya. Entonces gracias por la invitación. Los felicito por este movimiento que han formado ustedes. Me parece espectacular que realmente los jóvenes se puedan organizar a nivel interpaís, digamos, y puedan ver la manera de manejar esta situación, especialmente de pandemia en que estamos, ¿no? Que hay que aprender desde la casa. Es un desafío para todos y creo que es una excelente iniciativa la de ustedes. Yo espero hoy día poder hablarles un poquito al respecto de lo que hacemos nosotros en relación a lo que se llama el Neural Entrainment, que voy a poner mi presentación. Yo de aquí ya no veo a nadie, así que les pediría que cualquier persona que quiere decir algo, me hable nomás, o sea, abra el micrófono y me interrumpa y me pida que le explique de nuevo, ¿ok? Entonces, básicamente, lo que yo voy a contarles tiene que ver con digamos, mi interés personal en estudiar el cerebro. Lo que yo, como decía Emilio, yo alguna vez estudié medicina, estudié pediatría y en algún momento me tocó ver estos bebés que eran muy inmaduros, muy prematuros, y de alguna manera nosotros pensábamos, bueno, y este niñito tan prematuro, con ese cerebro tan inmaduro, ¿qué hace? ¿Qué puede hacer? Entonces, de alguna manera me vino la pregunta de, bueno, ¿cuál es el origen de la mente humana? De en qué momento el niño piensa como un adulto o piensa como un humano, distinto a otra especie. Entonces allí me interesó saber la relación entre lo que el niño sabía hacer. Los niños prematuros, por chiquititos que sean, por ejemplo, reconocen a la enfermera, ¿ya? Y saben que cuando con ciertas enfermeras hay que, no sé, hacer tal cosa y de alguna manera los reconoce. Entonces podíamos juntar esta relación entre la conducta, el cerebro y adivinar lo que estaban pensando los bebés. Y esas tres cosas que hace uno que estudia la relación entre el cerebro, la conducta y la cognición, eso de allí es la neurociencia. La neurociencia se refiere a cómo tratar de explicar como con el funcionamiento cerebral lo que pasa en la conducta, los comportamientos o lo que pasa en los pensamientos, ¿ya? Nosotros lo que podemos medir de manera muy precisa es la actividad cerebral. Podemos medir, por ejemplo, cuánto oxígeno se gastó, cuánto electricidad se generó el cerebro, cómo esta electricidad, por ejemplo, subió, bajó, cuando, por ejemplo, yo estaba mirando una calle y de repente aparece mi ser amado, entonces algo le pasa en el cerebro, eso mismo que hace que te late el corazón más rápido, eso también se puede demostrar en el cerebro. Y desde esa perspectiva a mí me interesó ver básicamente lo que pasaba con el lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje es una habilidad que solamente tienen los humanos. Justamente porque me interesaba el origen de la mente humana y cómo se iba gestando desde bebé, desde el feto, incluso desde el embarazo. ¿Cómo es posible que los chicos empezaran a procesar algo que le es específico a la especie humana? Y eso, digamos que está bastante aceptado, que lo más específico a la especie humana es la capacidad de hacer lenguaje. Este lenguaje que hacemos nosotros que es complejo, ¿ya? Y cómo se desarrolla. Entonces, ¿por qué creemos que la neurociencia puede ayudar? Porque en general, si nosotros agregamos a los datos conductuales, además le agregamos datos que tienen que ver cómo funciona el cerebro, eso nos ayuda a hacer mejores modelos, mejores predicciones de lo que va a pasar. Por ejemplo, si el niño no hace lo que tiene que hacer, ¿qué le puede pasar después? Esos aprendizajes, y también nos puede ayudar a hacer mejores intervenciones. Si nosotros sabemos que hay una región del cerebro, por ejemplo, que no funciona como debería, podemos idear algún sistema de entrenar el cerebro, ¿ya?
Entonces, yo voy a contarles hoy qué es el entrenamiento neuronal. El entrenamiento neuronal se refiere a la capacidad, digamos, de que el cerebro pueda de alguna manera imitar lo que pasa en el ambiente, ¿ya? ¿Y eso por qué es posible? Porque en el caso del lenguaje, voy a referirme al lenguaje, pero también puede ser a otras cosas, ¿ya? La actividad motora, a otras habilidades. En el caso del lenguaje, el lenguaje es rítmico, el habla, digamos. El habla, lo que yo te lo estoy contando ahora, se puede descomponer en una señal auditiva que tiene las propiedades de una onda. O sea, ustedes que hicieron física recientemente se acordarán que las ondas se les puede estudiar la intensidad, la duración, la frecuencia, la polaridad, ¿cierto? Se puede, esta imagen así como de una onda como las ondas que ocurren en el agua cuando uno tiene una piedra, ¿cierto? Se pueden estudiar con distintas características. Y esa señal que nosotros tenemos allí en el habla, voy a ocultar esta cocina, ¿ya? También se encuentra en el cerebro. Yo les voy a hacer voy a hacer escuchar algo que este es un osciloscopio que va a dibujar acá la señal del habla de una persona que está hablando en inglés, pero en fin, no encontré castellano. Pero aquí ustedes pueden ver que aquí nosotros tenemos peak y tenemos valles que se llaman, como que sube la energía, baja la energía y sube y baja cada vez que habla la persona. Miren, allí va, espero que se escuche bien. Bueno, básicamente lo que tú ves que cuando la persona habla esto cambia y sube y tiene subidas y bajadas, ¿no? Esto que ocurre en el lenguaje, esto ocurre porque es una señal sonora, digamos, estamos hablando del lenguaje hablado, también pensaban que existe otra forma de lenguaje, la lengua de señas, por ejemplo. Y esto, si tú miras qué es lo que pasa en el cerebro cuando nosotros capturamos en el cerebro la actividad eléctrica, ya que la gracia de la actividad eléctrica es muy rápida, es electricidad. Entonces se produce con la misma, digamos, fidelidad, digamos, con la misma cantidad de muestras por tiempo que a la cual nosotros podríamos estar realizando el habla. O sea, el habla se produce a una cierta velocidad y nosotros podemos capturar eso acá. Mira, muestra acá es una señal obtenida, digamos, es una caricatura, esto no es una señal de una persona de verdad, es una caricatura de alguien, una representación de lo que podemos encontrar en cada uno de los puntos de registro que tenemos en un electroencefalograma. Esta persona va a estar escuchando la sílaba da, cada tanto, ¿cierto? Y tú ves acá, veamos si se ve bien, la persona tiene una señal que es bastante caótica, como que no parece nada, se parece bastante a la voz, y cada tanto le decimos da. Y lo que nosotros podemos hacer con esa señal es descomponerla en estas señales. Te fijas en señales que son de baja frecuencia, de frecuencia un poquito más alta, más rápida, más rápida, más rápida, más rápida. Al final la suma de todas estas frecuencias nos da esta de acá. ¿Se entiende? Eso quizá ustedes todavía no lo han visto, no lo vieron alguna vez, que significa una especie de composición de una señal, de todo esto que van, estos valles y pics que se llaman picos y valles que están aquí cada cierto tiempo, yo los puedo descomponer y puedo saber cuál es el que predomina. Por ejemplo, cuando yo estaba escuchando da. Yo estaba escuchando da, predominan las frecuencias altas, voy a tener que la energía de estas son mayores a las de aquí abajo, y al revés, si predomina las frecuencias bajas, voy a tener las frecuencias bajas más con mayor poder, digamos, mayor amplitud que las frecuencias altas. No sé. Y eso de allí se puede hacer, ¿cierto? Nosotros podemos descomponerlas en lo que se llaman las bandas de frecuencia. Las bandas de frecuencia son básicamente estas. Por ejemplo, acá nosotros tenemos desde la frecuencia delta a la teta, después tenemos frecuencias, digamos, que vienen desde muy lentas hasta muy rápidas, que son las frecuencias gamma, ¿ya? Lo vamos a poner ahí. Tenemos la frecuencia delta, por ejemplo, que es de 1 a 3 Hz. ¿Qué significa eso? Esto se lo estoy diciendo porque si no es muy poco difícil imaginarse el número del tren, ¿ya? En el cerebro nosotros tenemos actividades que ocurren, nosotros las podemos agrupar, actividad que ocurre como de 1 a 3 Hz, 1 a 3 ciclos por segundo, ¿ya? Y esas se llaman delta, cuando por convención, ¿ya? No hay nada particular, simplemente los investigadores dijeron ya esto lo vamos a llamar delta, que son lentas. La teta, la actividad teta es de 3 a 7 ciclos por segundo, entonces significa que es un poquito más rápida. Y después tenemos las frecuencias de alfa, por ejemplo la frecuencia
alfa es esta, que está de 7 a 12 Hz, 7 a 12 ciclos por segundo. Esta es la frecuencia que seguramente ustedes a lo mejor habrán escuchado de que cuando uno, por ejemplo, está en clase y se empieza como a quedar dormido, no está en la clase así, de repente se queda dormido, ahí aumenta la amplitud, lo que se llama del alfa. Mientras que si yo de repente dicen mi nombre, yo tengo que poner atención, en ese minuto en que uno pone atención se ocurre lo que se llama una supresión alfa. La frecuencia alfa disminuye rápidamente y como se vuelve chiquitita, y esa disminución de la frecuencia alfa, de amplitud, de la energía que hay en las frecuencias de 7 a 5 eventos por segundo, indica que estoy poniendo atención. Después tenemos las frecuencias beta, que tienen más bien que ver con el esfuerzo cognitivo. Por ejemplo, si ustedes están en una prueba, están realizando alguna inferencia lógica o alguna cosa de ese tipo, están, en general se dice que están más aumentadas. Y las frecuencias gamma, que podrían tener que ver con lo que se llama el darse cuenta, el binding, el juntar, por ejemplo, mira, yo estaba tratando de resolver un problema y no lo sabía, y tenía como que sabía esto, sabía lo otro, pero no tenía como el conocimiento global de lo que estaba ocurriendo, y el hecho de juntar eso y decir, me di cuenta, como una especie de ajá, eso estaría representado por las frecuencias gamma. Ahora, esto, así como se los cuento yo, es bastante general, porque también si yo pongo atención, también hay aumento de las frecuencias gamma. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo lenguaje y estoy tratando de entender lo que me están diciendo, también estoy haciendo esfuerzo cognitivo, también me tengo que, de alguna manera integrar esta información que me están dando en los últimos 7 segundos, a lo mejor 30 segundos, qué es lo que dijo esta profesora en los últimos 30 segundos, esta persona, digamos. Entonces yo para eso me tengo que acordar lo que pasó hace 30 segundos, ¿te fijas? Y decir, lo que dijo era tal cosa. Si yo te pregunto exactamente cuál es la palabra que yo dije, lo más probable es que nadie se acuerde de cuáles son las palabras que yo dije recién. De nadie, digamos, no se acuerda de la palabra exacta, pero sí se acuerda de la idea. Dice, sí, yo sé de qué estaban hablando de fútbol, por ejemplo. Entonces yo sé que no sé quién metió un gol. Esa integración es posible que se realice con fenómenos de tipo ajá, o sea, sí, yo me doy cuenta de lo que están hablando, y también con integraciones que ocurren muy lentas, o sea, integraciones que ocurren más o menos por un periodo de un segundo, de más de un segundo, ya, no tan rápido como 30 cosas por segundo. No sé, hasta aquí, ¿cómo va la cosa? ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? ¿Alguien me puede...? Sí, perfecto. Súper, cualquier duda, por favor, pregunten nomás y avanzamos. Entonces, con este fenómeno, o sea, con estas características que tiene, que el cerebro es oscilatorio y tiene ritmos, ¿ya? Y con el hecho de que el lenguaje también es oscilatorio y también tiene ritmos, ¿ya? Nosotros podemos pasar a hablar de lo que es el neural entrainment, ¿ya? Ahora, antes de pasar al neural entrainment, les voy a mostrar estos ejemplos que son, este estudio está hecho por, no me parece aquí, no sé por qué, pero básicamente una de las personas que más ha trabajado en estudiar cómo suena el cerebro, cómo yo podría ir a ver al cerebro, porque si tú me dices, mira, si la palabra mamá tiene una forma X acá, yo analizando tu cerebro podría decir, mira, justo en este ratito la persona está diciendo mamá o está pensando mamá, ¿ya? Entonces, bueno, esa es una idea que ha estado desarrollada por varias personas en los últimos años, y una de ellas es Robert Knight. Se escribe Robert Knight como Knight de caballero, de Knight de los caballeros de la mesa redonda, ¿ya? Entonces, este señor, yo les sugiero que lo miren de repente, es muy simpático, va a ser una excelente charla. Y lo que se ha hecho, lo que se trató, dijeron, bueno, vamos a ver si el cerebro, si yo agarro la señal cerebral del electroencefalograma y lo pongo lo transformo, digamos, de manera que pueda ser leído por una flauta, si quieres, por un piano, por un instrumento musical. Veamos cómo suena. Si yo, por ejemplo, agarrara mi señal del electro, yo estoy pensando en mamá, o estoy repitiendo despacito mamá, y agarro mi señal del cerebro, la pongo en una máquina que transforme eso en sonido y me sale mamá, eso sería espectacular, ¿no? Entonces, eso es lo que algunas personas han hecho y han tomado esta señal, porque el electroencefalograma tiene esta señal, esta es la misma que yo les mostré, lo único que está en muchos electrodos. Esta es la señal en el punto 1, después en el 2, en el 3, en el 4, Actualmente más o menos se usan 250 electrodos
256 alrededor de la cabeza, incluso podrían ser muchos más, ¿ya? Entonces tú podrías decir, mira, en el electrodo 1 pasó esto, en el 2, en el 3, en el 4, y yo si esto de acá lo puedo transformar, lo que hago, aquí no se ve tampoco muy bien, pero esto se transforma en números, en una matriz de números, de energías y frecuencias, y yo puedo transformar que en lugar de tener una raya tengo unos números, y si yo eso lo transformo en sonido, miren, acá hay algunos, yo lo voy a mostrar algunos porque hay muchos, pero si yo lo tomo así como, así todo en total y los hago sonar, suenan cosas como, dependiendo, si yo quiero que suene por un sonido tipo flauta o tipo voz humana, va a tener distintos sonidos, pero este es un ejemplo de una de las sonificaciones que se hace, por ejemplo aquí. ¿Se está escuchando, chicos, alguien mal? Yo no lo estoy escuchando. Ustedes hablaron en el medio, ¿cierto? Sí, creo que no escuchamos el sonido del power. Ah, ¿lo escuchan? Allá. No. Ahí sí que estamos mal, porque... pues... Bueno. Ya. Bueno, este es el tiempo que me sobraba. Ahí va. Sí, no se preocupe por el tiempo. No. ¿Ahí estamos? ¿Están viendo mi pantalla? Ya. Entonces sí. yo lo que tengo que hacer es hacer esto. Ahora sí. Ya, bueno, entonces estábamos en la idea de que el cerebro podía sonar. ¿Me escuchan, cierto? Cualquier cosa me interrumpe. Entonces las personas, lo que yo les decía es que el cerebro, cuando yo lo tomo así tal cual como está, y tomo esto y lo transformo en una matriz de números y ese número lo pongo en un aparato musical, lo que podemos encontrar es sonidos como este, por ejemplo. O sea que si la persona estaba escuchando, no sé, mamá, eso no se parece para nada a mamá, ¿cierto? Y después hay otras, por ejemplo, otra manera de evaluar si tú filtras y dices, mira, yo voy a escuchar solamente en ciertas frecuencias, que si yo altas, lo que encuentras son sonidos como así. Ese sí que se escucha despacio. Bueno, lo notan, ¿cierto? O sea, en la señal así como directamente, si yo tomara la señal del electro y quisiera descubrir que si haciéndolo sonar sé lo que estás pensando, por ejemplo, las palabras que no resulta, ¿ya? Hay que hacer un procesamiento que es el que yo un poquito les expliqué, de descomponer, elegir ciertas frecuencias, decir, mira, yo voy a ver estas frecuencias de acá y voy a ver en ciertas regiones incluso, por ejemplo, en las regiones del lenguaje y no en la región en que yo, hago matemáticas. Entonces, en esas regiones, si yo hago ese tipo de restricciones a lo que le estoy mostrando, es posible identificar ciertas frecuencias en las cuales efectivamente sí se puede encontrar una similitud física entre la señal del cerebro y la señal del lenguaje. Bueno, pues eso es lo que ha hecho un poquito el Robert Knight, y les voy a mostrar en que él dice, mira, la gran diferencia, digamos, la gran diferencia que tiene su trabajo es que el Robert Knight trabaja con personas que van a ser operadas de epilepsia. Entonces lo que hace es que registra directamente en el cerebro. Ustedes saben que cuando hay algunas enfermedades como la epilepsia en que necesitas tú desconectar el área de la epilepsia, donde se genera la epilepsia necesitas desconectarles, va a ser que literalmente cortar las conexiones, los axones que relacionan esa señal con esa parte con el resto del cerebro. Entonces, antes de hacer ese procedimiento, lo que ellos hacen es hacerle experimentos, de hecho un montón. Entonces, evalúan si las personas saben reconocer los sonidos, si saben reconocer las palabras, si saben hablar, y ven, bueno, cuánto saben hablar antes y después de operarla. Bueno, pues una de las cosas que hizo el Robert Knight es decirle a las personas que ellas escuchaban una palabra, por ejemplo, acá ellos escuchaban la palabra, no sé, Waldo o algunas de estas palabras, digamos, no sé si son las mismas exactamente, pero tú la estás escuchando, entonces tu cerebro aquí se genera una cosa que dice Waldo, ¿ya? Y lo que ellos hicieron es agarrar la señal que ellos estaban registrando en el cerebro, directamente desde el cerebro, la filtraron y dejaron solamente las frecuencias que se llaman súper alta. Las frecuencias que son más o menos entre, llamémosla súper alta, son 60
a 500 Hz, o sea, las frecuencias que van más o menos entre 60 eventos por segundo y 500 eventos por segundo, que es rapidísimo, no se puede imaginar rápido para una neurona hacer eso. Y lo que hicieron fue tratar de reconstituir lo que estaban, si se parecía a lo que le habían las personas escuchado. Y lo que se escucha es esto. Ese es el computador. ¿Se escuchó un poquito o no? ¿De nuevo? O sea, pero lo que ustedes pueden ver es que se parece bastante. La primera es la señal del habla filtrada, por supuesto, para que sea, por decirle, comparar. Ustedes van a escuchar, por ejemplo, Waldo, y después Waldo. Ese fenómeno de agarrar la señal del cerebro y transformarla en algo que para nosotros tiene significado, eso se llama decoding en inglés, decodificación en castellano. ¿Ya? Entonces allí no es que tú vayas a buscar en el cerebro cómo suena el sonido que tú le diste, sino que cómo el cerebro te dice lo que, qué es lo que el cerebro está procesando en ese minuto. Y si tú quieres, lo que dice es lo que estás pensando, ¿ya? Entonces les voy a hacer escuchar una segunda vez, a ver si por lo menos el Waldo, ahí está el Waldo, mira. Tú ves que no es exactamente igualito, pero se parece bastante, ¿no? Entonces, esa posibilidad de haber desarrollado en los últimos años, diría yo, los últimos 10 años, se han desarrollado algoritmos como para identificar esta posibilidad de identificar esto. Además, se ha hecho, para esto tienes que tener epilepsia, tienes que tener una cirugía al cerebro para que te puedan hacer este tratamiento. Bueno, pues se ha tratado de hacer desde fuera del cerebro, o sea, con electrodos que están puestos en una persona sana que tiene electrodos pegados en el pelo, literalmente, ¿ya? Que son el electroencefalograma o magnetoencefalograma, que son sistemas que detectan ya no desde el interior del cerebro y de fuera. Bueno, en eso estamos nosotros tratando de hacer, por lo menos en nuestro laboratorio con bebés, básicamente porque los bebés, digamos, no se comunican, o sea, no tienen forma de hablar, digamos, no pueden decir lo que pasa. Entonces, la neurociencia, especialmente en los niños, es muy útil, porque los niños no apretan botones, no es que tú le dices, cuéntame lo que sientes, aprieta este botón si estás de acuerdo, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sería el entrenamiento neuronal? El entrenamiento neuronal, como les explicaba yo, ya que las dos señales, el cerebro y el lenguaje oscilan, nosotros podemos descomponer las dos en lo que se llama el espectro de frecuencias, cuáles son las frecuencias que predominan en un determinado momento. También podemos evaluar lo que se llama la energía, si por ejemplo el mismo palabra energía, cuando yo digo energía, la gran intensidad está en el I, donde yo le pongo el acento, te fijas, el IA, ¿ya? Lo que puedo evaluar entonces son los cambios de la frecuencia y los cambios de la energía y ver si lo que pasa en el lenguaje pasa también en el cerebro, y eso se llama entrenamiento neuronal. También se puede llamar, si ustedes quieren, sincronía, o se puede llamar resonancia, o se puede llamar acoplamiento neuronal, ¿ya? Pero aquí lo que estamos viendo no es el acoplamiento neuronal del lado izquierdo con el lado derecho del cerebro, sino que es del cerebro con algo que está fuera, que es un estímulo que le llega, digamos, desde el ambiente, ¿ya? Entonces, así como... bueno, esto es importante decir de que cuando nosotros vemos el lenguaje, como les explicaba yo, nosotros podríamos decir, bueno, ¿en qué se parece el lenguaje? ¿En qué frecuencias ocurre el lenguaje? Y la verdad es que el lenguaje, el sonido ocurre en una frecuencia altísima que va desde los más o menos los 20 a los 20.000 Hz, o sea, de 20 a 20.000 ciclos por segundo, ¿ya? Sin embargo, ese es el sonido del habla. Sin embargo, el significado del habla, si tú quieres, es muchísimo más lento. Por ejemplo, ¿a qué frecuencia ocurren las sílabas? En este minuto yo estoy hablando más o menos a 4 sílabas por segundo. Entonces, en realidad a las personas que estudian el lenguaje no les interesa mucho la frecuencia del habla, del sonido, sino que les interesa la frecuencia en la que ocurren los fenómenos que tienen algún tipo de significado o algún tipo de importancia lingüística. Entonces, en lingüística los sonidos que son importantes, digamos, no como sonidos, sino como eventos lingüísticos, son el fonema.
¿ya? El fonema es el sonido que tiene, por ejemplo, una letra. El fonema de la letra M sería El es un fonema. Y ese en general, ninguno habla tan rápido como para producir, yo diría que no más allá de cuando uno puede, que esté hablando así, le saldrán, no sé, 15, posiblemente menos, o sea, en realidad una cantidad muy chiquitita, unos 20 fonemas por segundo, es cuando realmente uno no entiende casi nada porque habla demasiado rápido la persona, ¿ya? Y las sílabas, que son más importantes que los fonemas del lenguaje, nosotros somos mucho más rápidos para reconocer sílabas que para reconocer fonemas. Por ejemplo, si yo te digo, mire, aprieta aquí una tecla, cuando si yo le dije en esta palabra, le dije el fonema P, y te digo papá, tú te demoras una cantidad, mientras que si yo te digo, mire, usted apriete lo más rápido que pueda, si reconoció la sílaba pa, nosotros somos por lo menos 10 veces más rápidos en reconocer sílabas que reconocer fonemas. El lenguaje, digamos, es mucho más rápido para reconocer sílabas. Bueno, ¿y qué hacen las sílabas? Las sílabas todas juntas, digamos, cuando se van juntando, o las sílabas solas, incluso los monosílabos, son palabras y pueden tener significado. Si yo te digo, por ejemplo, gol, entonces, bueno, gol es un gol, no sé, yo me viene al tiro el significado, y esos eventos, los fonemas, las sílabas, las palabras, y ya yo te digo, mira, acuérdate del gol que metió Maradona, eso tiene un significado. Y yo cuando me dicen, acuérdate del gol, yo hasta ahí entiendo, pero no sé lo que me estás diciendo, que metió Maradona, yo cuando voy al Maradona ya sé ya Maradona y me puedo anticipar y ya entiendo la frase entera, ¿se entiende? Entonces, esos fenómenos que yo estoy haciendo cuando estoy procesando el lenguaje, nosotros los hemos estudiado para ver si la frecuencia de las sílabas, de los fonemas, de las palabras y de los significados coinciden en el cerebro y en el lenguaje. ¿Se entiende? Y cómo se estudian básicamente a través de evaluar si estas cosas, la actividad cerebral y la actividad que viene del sonido, se alinean. O sea, si cuando uno, digamos, no tienen que ir en el mismo sentido, por ejemplo, puede ser que cada vez que uno sube, el otro baja, pero sí están sincronizados en el tiempo, ¿ya? Y es posible encontrar estos fenómenos de alineamiento, ¿ya? Bueno, esto más o menos ¿para qué serviría? Si tú quieres, si me preguntan a mí, ¿para qué podría servir esta situación de que el cerebro tuviera este mecanismo de ser capaz de encontrar en el ambiente algo y sincronizarse con ese? Yo creo que sirve, bueno, y muchas otras investigadores también creemos, ¿cierto?, de que el cerebro humano cuando, les voy a dar una explicación como de niño, pero también sirve para los adultos, cuando estamos en un ambiente como el nuestro, que es un ambiente ruidoso, está lleno de otros ruidos, en la casa, por ejemplo, un niño tiene que aprender el lenguaje con los sonidos del televisor, del celular, de las micros que pasan por la calle, del perro que ladra todo el día, etcétera, de un hámster que está ahí jugando, y tiene que identificar de todos estos sonidos de cuál es el que le tengo que poner importancia, cuál es el mío, cuál es de mi especie. Entonces, lo que nosotros creemos es que el cerebro está de alguna manera como un radar así, buscando señales que sean importantes para la especie. Y el lenguaje es importante para la especie. Con esa me sintonizo yo. De esa aprendo a hablar, ¿ya? No aprendo, por mucho que me ladre el perro al lado, yo no ladro, ¿ya? Pero sí puedo aprender a hablar de las personas que tienen de mi especie, ¿ya? También las personas se aprenden a comunicar no solamente por el habla, también se comunican con la mirada, por ejemplo. La gente aprende a mirarse a los ojos, digamos, y decir cosas sin hablar, ¿ya? Entonces, más o menos, ese sería como el razonamiento del entrenamiento neuronal. El entrenamiento neuronal sería un mecanismo que tiene el cerebro y que en la especie humana no es propio del cerebro del humano, o sea, otros animales también tienen entrenamiento neuronal, pero para el humano el entrenamiento neuronal hacia el lenguaje tendría una importancia, llamémosla así, filogenética. Es importante para que yo aprenda el lenguaje saber, bueno, a cuál de todas estas señales me sintonizo, ¿ya? Entonces, bueno, eso también se ha visto, se han hecho estudios, por ejemplo, lo que quiero decir con este pedacito, es que se ha visto, por ejemplo, de que hay algunos estudios que no sé si os les voy a poder mostrar, pero en que las personas, si tú las entrenas en hacer, por ejemplo, en música, las entrenas a tener un buen entrenamiento neuronal, a que tu cerebro, digamos, sea muy alineado con la señal de identificar, por ejemplo, el tono de un violín, ¿ya? Y entonces, bueno, ¿y cómo lo mido? No mido el cerebro solamente, sino que mido la transmisión del sonido desde tu oído hasta el cerebro
cuando te toco una melodía en violín, y mientras yo mejor tenga desarrollado esa percepción del sonido, de la musical, mientras yo sea mejor musicalmente hablando, mejor voy a hacer para comprender el lenguaje y para leer. Ya eso se puede transformar en que si yo estoy entrenado en música, ese entrenamiento en música me sirve para otras cosas, por ejemplo, aprender a leer, que no, leer no tiene, digamos, no necesariamente tiene que ver con lenguaje, ¿ya? Entonces, bueno, hasta ahí, ay, perdón, ya. Entonces estamos bien hasta ahí, ¿cierto? Hasta aquí se ha escuchado todo. Sí, perfecto. Ya, entonces, ¿cómo Perfecto. la medimos? Ahora yo voy a una cosa un poquito, pero es como es bien básica, técnicamente es como para darles algunos ejemplos después, ¿ah? Bueno, entonces, ¿qué es lo que medimos? Lo que dijimos nosotros es que vamos a ver una señal lingüística y vamos a ver cómo se correlaciona con cualquiera de estas frecuencias, con las frecuencias, digamos, en realidad uno las prueba todas y ve cuál de todas se parece más a esta, en términos estadísticos, no al ojímetro, sino que más bien estadísticamente el dato es, mira, aquí se parecen más, aquí se parecen menos. Y también en términos de amplitud, la amplitud es como la envoltura, el envolvente, también se llama la prosodia en el lenguaje, ¿ya? La prosodia del lenguaje no es la frecuencia, sino que es como sube y baja la energía, ¿ya? Entonces, eso se puede estudiar, eso se llama, digamos, si nosotros encontramos que la actividad cerebral está modulada por la amplitud, modulada por la frecuencia, se llaman AM o FM, como las radios, digamos. Tú puedes tener que la señal que tú tienes acá se puede relacionar a nivel de amplitudes, en que la amplitud, mira, aumenta y baja en energía, o en frecuencia, en donde acá hay una frecuencia rápida y después lenta, rápida y lenta. ¿Se entiende? Bueno, el hecho es que eso de allí nos permite evaluar, por ejemplo, qué pasaría, qué es lo que uno debería hacer en la vida, el cerebro, cuál sería la hipótesis, cómo debería funcionar, que cuando yo estoy escuchando o que alguien habla, mi cerebro se pudiera sincronizar así como perfectamente a la frecuencia en que yo voy realizando las sílabas, ¿ya? Y mi cerebro, si por ejemplo si yo estoy hablando y ustedes me escuchan, su cerebro debería estar sincronizado a los 4 Hz que yo puedo hablar, ¿ya? Y eso es maravilloso, ¿cierto? Que fuera una cosa muy, muy, muy estrecha, muy justita, ¿ya? Y eso se estudia con una técnica que se llama el tagging, ¿ya? Pero esto es bastante bueno, de hecho yo voy a mostrarle un experimento que hicimos nosotros con tagging, pero la verdad de las cosas es que es una primera aproximación porque nadie habla con las sílabas del mismo corte todo el tiempo, ¿ya? Lo que uno habla no son 4 Hz justitos, sino que habla como 4, después 5, después 4,2, ¿te fijas? Nadie tiene lo que se llama una señal isocrónica. Nosotros usamos los robots uno podía decir hola, ¿cómo te va? Mientras que nosotros decimos hola, ¿cómo te va? Como al lote. Entonces, existe como un rango que eso no se captura necesariamente con un análisis de tipo tagging, que se llama, que es como buscar justito en qué momento sube la energía o la frecuencia del estímulo sonoro y en qué momento sube la energía del cerebro. ¿Se entiende? Entonces, en el mundo ideal, quizá nosotros somos muy buenos, lo mejor es que seguimos sílabas con un cierto isocronía, ¿ya? Pero lo más probable es que no. Y la otra es que cuando las señales no son isocrónicas, sino que son más bien anisocrónicas, como es el lenguaje, ¿ya? Lo más probable es que uno esté como yendo o detrás o adelante de la otra señal. Por ejemplo, yo digo, mira, esta persona habla a cierta velocidad, entonces como que si mi cerebro se afinara así, se sintonizara, es decir, esta persona la tengo que escuchar a esta velocidad. Mientras que hay otra que habla más despacito, entonces yo, más lento, yo voy a sincronizarme a otra frecuencia. Eso nosotros lo podemos hacer, por ejemplo, cuando uno le habla a los niños pequeños, le habla, hola bebé, ¿cómo te va? Le habla como más despacito, con variaciones de distintos. Entonces las guaguas, nosotros creemos que los bebés tienen como una especie de radar y decir, mira, aquí está hablando N gente, por ejemplo, el bebé está en el metro, no sé cómo le dicen metro allá, el que anda por debajo del tren, digamos, el metro, no sé. Okay. Entonces,
tú vienes una guagua y la ves allí y la guagua escucha que allá están hablando, acá están hablando, por otro acá otro está tocando música, otro vende cosas para comer y de repente hay una señora que lo mira y le hace ña, 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 y la guagua ¡tom! Se va para allá y sería como un radar y decir, mira, yo esto lo escucho mejor, ese es para mí, es un lenguaje que está dirigido a mí, no está dirigido a otro, quizás a otras guaguas, pero no a todas las personas, digamos, que están en este metro. Entonces, eso requeriría que aquí existen como dos teorías. Una es la teoría de que la respuesta cerebral busca la señal lingüística y que esto les puedo decir que no está probado ni la una ni la otra, pero digamos que yo como soy humano estoy en un ambiente y voy y busco y tengo cuál es la señal lingüística y a esa le pongo más atención, ¿ya? Y si le pongo más atención, puedo sintonizarme más con ella y si me sintonizo mejor, puedo aprender mejor de ella, ¿ya? Sin embargo, existe otra que dice que en realidad yo no ando buscando nada, sino que lo que es al revés, es que el estímulo lingüístico, digamos, me llama más la atención, es más como saliente, es más saliente una persona hablando que un músico tocando una melodía X o que un perro ladrando. Entonces yo, digamos, es el estímulo el que gatilla que yo empiece, no estoy buscando muestras de nada, de sílabas, por ejemplo, sino que cuando llega el sonido me gatilla que yo busque sílabas, ¿ya? Y eso en inglés, para ustedes, digamos, que a lo mejor van a seguir estudiando esto cuando yo busco se llama sampling, muestrear, yo estoy muestreando. Estoy permanentemente muestrando, buscando cosas que son para la especie. Mientras que la otra es más bien, se llama tracking, traqueando. Cuando llega la señal yo la persigo. Entonces ahí uno podría decir, mira, acá lo que ocurre cuando yo estoy haciendo la comunicación verbal, siguiendo sílabas, frases y oraciones, o bien la estoy siguiendo, primero yo espero encontrar frase y apenas encuentro una frase me sincronizo con ella, o bien primero viene la frase y mi cerebro se sincroniza con ella. ¿Se entiende? ¿No? ¿Se entiende hasta allí? Yo entiendo, no sé si los demás. Bueno, si hay dudas, me preguntan. Yo en realidad no tengo aquí cómo ver como si hubieran dudas así como que muy profundas sobre el evento, digamos, el fenómeno de hacer sincronía neural. Bueno, y entonces, y la otra sería, bueno, estar, por ejemplo, lo que se llama antifase. Y eso es lo que estamos haciendo cuando hacemos una conversación, ¿ya? Cuando yo converso con alguien, yo primero hablo y después hablas tú. Entonces ahí tenemos que tomar turno. No, si hablamos los dos al mismo tiempo no nos sirve y eso de allí nosotros también lo queremos considerar como lenguaje, ¿ya? Entonces, esas son más o menos las maneras como se mide esto. Entonces, yo ahora les voy a contar un poquito de qué manera el Neural Entrainment podría servir para segmentar el habla continua y para procesar algunos eventos, cómo se procesan las oraciones, como para detectar el habla. ¿Les parece? ¿Está bien así? Sí, buenísimo. Ya, entonces miren, esta guagua, mis mayores cantidades de ejemplos van a ser en bebés porque bebés, digamos, son lindos y además porque es lo que yo más conozco, ¿ya? Vamos a hablar de la segmentación del habla continua. Este es un paréntesis metodológico. Yo quería contarles, esto se lo muestro después, ¿ya? Que es como... después se lo muestro, ¿ya? Vamos a ver la señal del habla continua. Cuando nosotros hablamos, a diferencia de cuando está escrito, nosotros en realidad no hacemos ninguna señal física que diga que aquí se terminó una palabra y empezó otra, ¿ya? Eso en ningún lenguaje del mundo. Y lo que ocurre es que en todos los lenguajes del mundo, aproximadamente hay como 10.000 lenguajes, o si ustedes quieren, 7.000 lenguajes reconocidos políticamente, y 10.000 o quizá mucho más dialectos, ¿ya? Y de estos todos los lenguajes, los lingüistas que son expertos en esto, digamos, han descubierto de que en ningún lenguaje la gente habla con palabras sueltas, ¿ya? Las personas, no hay ningún lenguaje en que uno diga, hola, ¿cómo te va? Sino que, hola, ¿cómo te va? ¿Ya? De manera que cuando, por ejemplo, nosotros vamos a otro país donde no entendemos nada, si nos dicen, decimos, bueno, ¿cuántas palabras había? No tengo idea. Puede ser una palabra larga, o a lo mejor habían como 10 chiquititas, no sé. No existen señales físicas y por eso los sistemas, por ejemplo, automáticos para reconocer el habla no existen. Uno que no se equivoque nunca no existe en el mundo, ¿ya? Por mucho desarrollo de la tecnología no ha sido capaz de decir, mira, en realidad hay X palabras, ¿ya?
de descubrir cuáles son esas palabras que están. Entonces, una manera de descubrir es utilizar lo que se llama un cálculo estadístico, ¿ya? Entonces, para esto hubo un estudio que hizo en el año 96 un grupo de personas en Estados Unidos, y lo que dijeron, mira, lo que nosotros creemos, esto es un estudio que viene de mucho antes en realidad, de Hayes and Clark, que fue en los años 50, y dijeron, mira, si yo buscara todas las sílabas que pueden venir después de ma, es muy probable que después de que cuando yo soy niño, digamos, y me enseñan mamá, mamadera, qué sé yo, mamífero, etcétera, yo después de un rato que me la hayan dicho, yo voy a decir, mira, después de ma puede venir una cierta cantidad de sílabas, no pueden venir todas. En ningún lenguaje la sílaba ma puede ir seguida de todas las otras sílabas que hay, ¿ya? Y eso pasa en el diccionario. Cuando tú vas a ver el diccionario y buscas la cantidad después de la sílaba ma, por ejemplo, cuál puede venir, hay una cantidad más o menos limitada y las palabras frecuentes son bastante pocas, ¿ya? Mamá, mamadera, no sé si a usted se le ocurre otra, qué sé yo. Y tú decís, bueno, pero no es que yo pueda tener la ma, después de ma puede venir la X con la I, o la FU, o la GA, ¿te fijas? No existe. Entonces hay un repertorio limitado de combinaciones de sílabas. Si yo soy guagua, o si yo soy una persona que está en otro país y quiere conocer cuáles son las palabras de este lenguaje, lo que yo podría hacer es estudiar cuáles son las sílabas que vienen después de una que yo conozco. Por ejemplo, ¿cuál es la sílaba que viene después de pa? Entonces yo diría, en este lenguaje es un lenguaje inventado, ¿ya? Que tiene 4 palabras nomás, tiene 1, 2, 3, 4 palabras. Y en este lenguaje inventado, después de la sílaba pa viene la sílaba bi, siempre. Después de la sílaba bi viene la sílaba cu, siempre. Sin embargo, como la palabra, bueno, y eso mismo ocurre en esta, después de ti siempre viene bu, de bu siempre viene do, después de tu daró, después de tú viene da, después de da viene ro, y después de pi viene go, y de go viene la. Ya esas serían las 4 palabras, las que están en color. Si yo combino estas palabras de manera aleatoria, pongo pabicú, tibudó, después pabicú, tudaró, pabicú, y así, lo que ustedes pueden ver es que la sílaba pa es altamente predictible. Después de haber escuchado 2 minutos de esto, uno dice, mira, después de pa va a venir bi, después de bi va a venir q, ¿ya? Mientras que después de q pueden venir las otras palabras. O sea, después de ti, acá de q puede venir ti. Después, en otra oportunidad va a venir tú. Y en otra oportunidad va a venir pi. Entonces, la sílaba q, digamos, es menos predictible. Después de la Q pueden venir varias, a eso se refiere. Entonces mi cerebro es capaz de calcular eso y decir las sílabas, cuando es muy probable que una sílaba X prediga la siguiente, lo más probable es que esas vayan juntas. Y si van juntas es una palabra, ¿ya? Mientras que cuando esta sílaba, la Q, predice cosas que pueden variar todo el tiempo, lo más probable es que sea un límite de palabras. Aquí se acabó esta palabra y empieza la otra. ¿Se entiende? Entonces, eso de allí se llama calcular, para eso hay que hacer un cálculo probabilístico, es decir, mira, escuchar un buen rato, esto nadie nace sabiendo esto, sino que después de haber escuchado un buen rato, uno dice, mira, después de esta palabra, de esta sílaba, seguramente viene esta otra. Y eso nos pasa a nosotros, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar, de estar en otros países, y uno dice, bueno, yo como que la adiviné esta palabra porque la escuché, porque es frecuente, porque siempre que la dicen igual, incluso a veces uno no entiende lo que significa la palabra, pero es una palabra, claramente eso es lo que hay que decir, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a usar para poder estudiar si hay neural entrainment en el cerebro, ¿ya? Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros hicimos más o menos lo mismo, pero con sílabas que la palabra acá, lo que predecía, digamos, era la última sílaba. Por ejemplo, habían 3 palabras, inventadas también, que empezaban con Q y terminaban con B. Después habían 3 que empezaban con A, terminaban con Lu. Después habían 3 que empezaban con Li y terminaban con Fe, ¿ya? ¿Y esto cómo se escuchaba? Voy a ver si lo pueden escuchar, ¿ya? Lo escuchan ustedes, ¿cierto? Sí, se escucha. Ya, vamos a cortarlo porque... Bueno, uno la verdad es que al principio dice, en fin, yo no escucho nada. ¿Y qué es lo que ocurrió en los sujetos? Estos son sujetos adultos, son personas adultas que estaban escuchando, pero no sé si exactamente eran estas palabras, pero la idea es que habían de palabras. Y lo que ocurre al principio es que el cerebro humano empieza a resonar a la frecuencia de la sílaba.
porque todavía no entiendo, no sé cuáles son las palabras, ¿te fijas? Entonces yo digo, bueno, yo aquí lo único que escucho es pali, tu, pa, tu, que, pa, la, en fin, hay sílabas. Si me preguntan si había pa, está bien, adivino, pero si me dicen pali, tú, no me acuerdo todavía. Sin embargo, después de un rato, de unos 30 segundos, esto es bastante rápido, las personas empiezan a descubrir, en realidad yo descubrí que aquí hay 3 sílabas juntitas. Todo lo que empieza con Q termina con B, lo que empieza con A termina con DU, y empiezan, ellas tienen que escribir las palabras, ¿ya? Y una vez que las descubren, que tú sabes cuáles son las palabras, el cerebro empieza a resonar a la frecuencia de la palabra. La frecuencia de la palabra en este caso es de como 1,7 Hz, 1,7 palabras por segundo, ¿ya? Y eso nos da estos resultados, ¿ya? Los resultados, por ejemplo, al principio, cuando nosotros hacemos, esto es un análisis de los ciclos, la cantidad de eventos por segundo que yo estoy detectando y la fuerza que tiene esa representación en el cerebro. Al principio, cuando 100 sílabas, 104,2 sílabas por segundo, hay 4,2 sílabas por segundo, por lo tanto esa tiene mayor poder, mientras que cuando yo descubro las palabras, tengo el aumento de la sílaba, el mayor poder, la mayor energía es a la frecuencia de la palabra y no de la sílaba, ¿ya? Entonces nosotros podemos decir que sí, que aquí hay una capacidad, nosotros podemos detectar que no solo hay una, digamos, el cerebro resuena con el lenguaje, sino que resuena con el sonido es el mismo. El sonido este que tú tenías acá es idénticamente igual, no le hicimos nada. Al principio yo lo capturé como sílaba y al final lo capturé como palabra. Entonces el entrainment me puede ayudar a segmentar el lenguaje continuo y me puede ayudar a encontrar palabras. ¿Ya? ¿Está bien hasta allí? Sí, súper interesante. Ya. Bueno, eso mismo lo hicimos en bebé, porque dijimos, en fin, los bebés... ¿Sabes que yo voy a prender la luz? Permiso. Es que yo no sé si ustedes me ven, pero yo estoy empezando a ver poco. Entonces, si la resonancia es lo mismo, los niños hicimos el mismo estudio, bueno, y los chicos también tienen esta capacidad. A más o menos los 8 meses, ¿cierto? Los bebés también tienen la capacidad de que inicialmente tienen, nosotros, incluso los bebés, te fijas que todavía no saben las palabras, ¿no? Ellos todavía no, son bebés de 8 meses que todavía no tienen un gran repertorio de palabras. También son capaces de tanto escuchar, digamos, usar esta información sobre la probabilidad condicional para decir, mira, esto yo no sé lo que es, pero es una palabra, ¿ya? Entonces, eso sería lo que les voy a mostrar sobre las palabras. Esto de acá es la misma estudio, más o menos el mismo principio, pero esto está hecho con palabras de verdad, ¿ya? Y esto está hecho en adultos, y aquí la hipótesis que propusieron los autores, que fue el grupo de Pepe, y también estaba Lucía Meloni, que es una chilena que está trabajando en Alemania, ¿ya? Entonces lo que hicieron fue, por ejemplo, ¿qué pasa si yo le pongo palabras de verdad en lenguajes que se pueden hacer palabras, digamos, con una sílaba? En inglés, por ejemplo, hay muchos monosílabos, en chino también, ¿ya? Los chinos, el mandarín, son todos monosílabos, ¿ya? Las palabras largas no existen. Entonces, acá sí, mira, yo, este lo podemos traducir, no sé si ustedes saben en inglés, no lo puedo poner en castellano, pero dice, New Plan Gave Hope. Eso es una sílaba, New Plans Gave Hope. Entonces, nuevos planes dan esperanza. Después acá otra frase, Dry Food, Rob's Kid, y así daban muchas frases que eran de verdad, que yo las entiendo, digamos, las entendían los que hablaban inglés, y había muchas frases de ta, 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 ¿te fijas? Pero como tú decías, mira, esto está hablando sobre la piel y esto está hablando como sobre los nuevas esperanzas, nuevos planes dan esperanza. Las personas la sílaba, la palabra que considera con la sílaba, la frase, porque new plan significa nuevos planes, es el sujeto, y gave hope es la frase verbal o el predicado, ¿ya? Entonces, lo que ellos dijeron, mire, si la gente efectivamente se sincroniza con eso y va segmentando así como ta, 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 pero esta vez yo voy entendiendo lo que estoy escuchando, como ya no es un lenguaje ficticio que no sé lo que significa, sino que yo sé lo que significa, entonces yo me debería sincronizar a la frecuencia de 4 Hz porque hay 4 eventos por segundo, también a la de 2 Hz porque estoy detectando frases, entiendo que hay frases, y también a 1 Hz porque entiendo que hay oraciones, ¿ya? Y eso es lo que encontraron, hicieron el estudio y encontraron que había un pic aquí a la frecuencia de las entes o de la oración, una oración por segundo. Si tú la decías así como New Plan Gave Hope, eso es un segundo más o menos. Frase, que es New Plan,
el sujeto, la frase nominal que se llama, y el predicado, gave hope, da esperanza como predicado, también era Doher, y también la frecuencia de la sílaba, que yo entendía que new, plan, gave hope, que coincidía en la palabra con la frase. Entonces, eso nos puede decir que efectivamente nosotros, a partir de un estudio que se hace con EEG, con personas que no hay que romperle el cerebro, digamos, el cráneo para ir a detectar, sino que se hace desde fuera con sistemas de electroencefalograma, de magnetoencefalograma, con magnetoencefalograma, se pueden detectar actividades oscilatorias en el cerebro y se puede ver de qué manera esta señal se parece a lo que está ocurriendo en la señal auditiva, y eso se llama entrainment. Y si yo tengo esta información, lo que puedo decir después de un rato, ¿cierto? Decir, ¿sabes qué? Esta información efectivamente, por ejemplo, si yo tengo una fascia, tengo una enfermedad, o sufrí un golpe, o tengo autismo, o tengo algún trastorno cognitivo, pues es posible que yo, a lo mejor, esto no hay un estudio todavía, pero quizá ustedes que son jóvenes podrían hacerlo, ¿no? Interesarse por hacerlo, y efectivamente podría servir para identificar cómo fallan estos sistemas en patologías, en algunas enfermedades, ¿ya? Mire, yo estoy viendo que son las 9, como empezamos tarde y tuvimos este evento. ¿Quieren que me salte un poquito y vaya como a alguna cosa final? ¿Aló? Hola, sí, podría ser para no retrasar si alguien más tiene... Cierto, para que además si alguien tiene preguntas. Bueno, los otros eran ejemplos de otras cosas, ¿ya? Tampoco es que no vamos a decir otras cosas tan terribles, tan distintas. Por ejemplo, acá lo que yo les podría decir, voy a decir así como muy, muy cortito esto. Por ejemplo, para procesar oraciones, nosotros también vamos a ver acá, esto me lo voy a saltar, que es un poco lo que hicimos nosotros, pero no importa. Por ejemplo, si nosotros acá hacemos escuchar sonidos, acá no quiero que miren esto porque es un poco complicado, pero sí que escuchen que es un estímulo que está tocado hacia adelante y hacia atrás, ¿ya? O sea, yo voy a hacer una frase y pues la voy a tocar al revés, ¿ya? O sea, acá esta frase, escuchen aquí, va a estar en italiano, japonés y en español. Un quadro molto famoso è stato mal restaurato. Esa es la frase en italiano dicha al revés, ¿ya? Esa es japonés al derecho. El japonés al revés, ¿ya? Bueno, y después tenemos en castellano, pero no importa. El hecho es que, aquí me perdí. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos escuchar a las personas al revés y al derecho, ¿ya? En este caso, es para representarles de que no son exactamente iguales. De hecho, cuando tú tocas al revés tiene un sonido medio raro. Cuando nosotros vemos el entrainment entre el cerebro, el lenguaje natural hecho para adelante versus el lenguaje hecho para el revés, los dos hay un nivel de sincronización, ¿ya? Pero si tú ves que esta es la amplitud, es cuán fuerte esa similitud, llamémosle, la similitud para el lenguaje natural es mucho mayor que para el lenguaje al revés. Y el lenguaje al revés es acústicamente muy parecido al lenguaje natural. Tiene la misma duración, tiene la misma distribución de pitch. En el fondo es casi lo mismo, pero nosotros no entendemos nada. Entonces, el entrainment es mucho mayor hacia el lenguaje natural con respecto al revés, lo que significa que efectivamente nosotros tenemos como un sesgo a capturar el lenguaje bien hecho, y con eso nos sincronizamos mejor, ¿ya? Y finalmente les puedo contar, esta me gustaría, que sería, bueno, ¿qué pasa en la vida real? ¿Cierto? Uno tiene la idea, especialmente en psicología de niños, ¿no? De que cuando en realidad el niño aprende de la madre y que la miran a los ojos y en fin, tiene toda esta relación. Y eso es una realidad, pero la verdad de la vida es que la vida es más o menos así. Los niños aprenden, está bien, tienen relaciones con su madre y es fantástico que las tengan, la relación interpersonal, pero también tienen que ser capaces de, ellos estando en un medio que está múltiplemente estimulados por todos, no perderse de vista, ¿te fijas? Y reconocer en medio de esta multitud a las cosas que son significativas para la especie y de esas aprender, ¿ya? No necesariamente de las que son lindas, sino que de las que son importantes para la especie, ¿ya? Bueno, por eso nosotros hemos hecho algunos estudios y efectivamente vemos, por ejemplo, acá cuando las mamás le hablan a los niños, acá le decimos a la mamá, le ponemos un gorro también, le decimos, mamá, háblele al niño, o mamá, cántele al niño.
cuando la mamá le canta al niño, aquí si nosotros vemos la cantidad de energía que hay para todas las frecuencias que estamos estudiando, la verdad es que es bastante poca, ¿ya? Mientras que cuando tú le hablas, el niño tiene estos aumentos de energía a la frecuencia de la sílaba, que es una frecuencia bastante baja, o de las palabras, digamos, de las cosas que son de mayor intensidad, y también tiene algunos aumentos, digamos, en las frecuencias que son un poquito más altas. Tiene mayor actividad oscilatoria, por decir así. Entonces nosotros creemos que la toma de turno, el hecho que uno con los niños juegue y le haga ño, 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 y la guagua hace lo que puede porque no sabe hablar, ¿cierto? Eso de allí ya significa un entrainment, es un entrainment en que requerimos estar en antifaz. Bueno, en suma, eso es más o menos lo que yo quería contarles. El resumen sería que la señal del habla es una señal oscilatoria, la actividad cerebral también es oscilatoria, y son capaces de resonar, son capaces de estar las dos juntas. Y si nosotros somos capaces de estudiar la calidad y la cantidad de este evento, ¿cierto? Eso nos puede dar información al respecto para distintas cosas, no solamente para saber cómo funciona el sistema, sino que también para poder hacer predicciones. ¿Qué pasa si alguien no resuena como debería? ¿Es que va a tener problemas después para algo? O bien, ¿qué hago yo también para hacer intervenciones, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo encuentro a alguien que no resuena bien? ¿Qué hago? ¿Le puedo ayudar a resonar? ¿Qué es lo que trabajos que están haciendo, por ejemplo, con música? Algunas personas, los niños que tienen dislexia, en los cuales entrenarlos con música les ayuda a la dislexia, que es leer, que no tiene nada que ver con la música en sí, ¿ya? Y bueno, y producto de esto, espero que ustedes son nuevas generaciones, también hay nuevas preguntas. Por ejemplo, las preguntas abiertas, ¿cierto? Si es que nosotros tenemos una frecuencia óptima para el lenguaje. Esto nosotros creemos que la frecuencia óptima para el lenguaje es la sílaba, pero a lo mejor no. A lo mejor las frecuencias para el lenguaje son más bien las frecuencias que se dan en la conversación. Por ejemplo, son una suma de la sílaba más el contacto visual, por ejemplo. No es auditivo solo, es audiovisual, ¿ya? Y ¿qué pasa cuando el bebé es muy inmaduro? Por ejemplo, eso es lo que nosotros estamos averiguando con niños que son prematuros. Bueno, los prematuros oscilan, o sea, son capaces de seguir las señales. ¿Deberíamos hablarle a los niños prematuros o no? ¿Cómo deberíamos hablarle? Y finalmente el decoding o la decodificación del habla interna, que en el fondo eso es ser capaces de decodificar, de atraer, yo te registro el cerebro y saber qué estás pensando, qué palabra estás pensando, ¿ya? Y eso de ahí tiene connotaciones éticas súper importantes, que significa leer el pensamiento a alguien, ¿ya? Entonces, eso yo creo que va a ser un desafío para ustedes en el futuro, que son las personas que van a ver esto con mayor desarrollo. Bueno, eso sería mi charla. Muchas gracias, creo que hice una de... no, pero tenía una que decía gracias. No, gracias a usted. Muchas gracias. No sé si alguien tenga una duda. Si alguien tiene preguntas o observaciones, me gustaría poder responderlas. Están diciendo por el chat, excelente exposición, sí, coincido. Hermoso PowerPoint también, muy claro todo. Y sí, pues nada, a mí me gustó mucho el tema, es como muy complejo, pero a la vez también tiene mucha implicancia a futuro, y también eso, como que se abren muchos interrogantes a partir de esto. Es interesante, yo no tenía idea, la verdad. Claro, mira, por ejemplo, algo que se puede también, que uno hace normalmente para las personas que son oyentes y no son ciegas, ¿ya? Cuando uno habla, especialmente ustedes también cuando han visto hablar a alguien que es extranjero, uno le lee los labios. Entonces es súper importante que haya una sincronización entre lo que veo y lo que escucho, ¿ya? Entonces tú dices, mira, mamá, pero si yo estoy diciendo otra cosa, como que uno de los dos gana, ¿te fijas? Si no entiendo mucho, capaz que gana la visión, y si tú estás hablando mi lenguaje, yo realmente puedo estar moviendo los labios como quiera, pero escucho lo que escucho, ¿ya? Entonces es muy importante ver eso, por ejemplo, en los niños que pueden tener trastorno o retraso del habla, en aprender un segundo lenguaje también. Mira, yo estoy viendo acá una especie de chat que dice, cuando se codifica y se traslada a instrumentos. Ese es el sonido, ¿no? Es cuando nosotros podemos hacer, por ejemplo, hacer hablar un robot significa
hacer, transformar el sonido, digamos, en un mezclador de sonido, o sea, como meterlo en una máquina y que hablen. Ustedes, una de las diapositivas que yo tenía era como, lo que se usa mucho ahora es, no sé si ustedes conocen una banda que se llama Punk Draft, una cosa así, Draft Punk, que es una banda que habla y que realmente hace vocoding. El vocoding es esto, miren, así yo creo que ya que ya un minuto alcanzo a mostrarles vocoding. Mira, este es vocoding. No se escucha nada, espérate. Como que perdimos el sonido. A vocoder is an audio processor that is almost unmistakable. Aquí está hablando en inglés, es el inglés normal, ¿ya? Habla, pues, hombre. A vocoder is an audio processor that is almost unmistakable in its character. It is used to combine Esto es vocoding. of one sound source called a carrier with the frequency-specific movements of a second signal called a modulator. This allows you to create a computer voice. Vocoders are extremely customizable. Bueno, eso de allí es evidentemente está hecho por un humano. Esto no es que un robot habló, sino que yo traté de hacer que las frecuencias, la entonación, el pitch, la energía se parecieran a como habla un humano. Y eso de allí yo lo puedo transformar en vocoding. Y la gente, a pesar de que entiende todo lo que tenía acá yo en mi diapositiva, esta que no es mía, sino que un trabajo que está hecho por Pepper, dice, mira, cuando yo no te pongo atención, ¿ya? A mí el lenguaje natural y el vocoding son iguales. A mí, en el cerebro, esto es la medida de similaridad que hay entre lo que yo estoy escuchando y entre el vocoding y el natural. Cuando yo no les pongo atención y ahí de fondo hay música de fondo, digamos, un vocoding o no vocoding, me da lo mismo, yo entiendo igual. Sin embargo, si yo te pongo atención, te digo, póngale atención a esto que le vamos a preguntar, efectivamente el lenguaje es mucho mejor, se diferencia, se distingue de lo que es el vocoding y yo puedo, digamos, tener mucha mayor comprensión al lenguaje natural que algo que, aunque lo entiendo, yo sé que no es lenguaje natural. Y eso es bien importante, por ejemplo, porque la atención es muy importante para nosotros. Por ejemplo, este efecto, no sé si ustedes lo conocen, el efecto del cocktail party, que cuando uno va a una fiesta y, por ejemplo, está conversando con este grupo y de repente escucha su nombre y dice, por ahí escucharon Chuta Marcela, entonces yo como que la oreja se me va para allá y escucho lo que... Me empiezo a ir a pesar de que me están hablando al lado, que yo no ignoro y sin dar vuelta para allá, sino que es la atención que se va hacia allá, efectivamente, en el lenguaje es muy común. Entonces nosotros efectivamente podríamos tener eso al nacer, digamos, decir, sabes que esta guagua viene y yo tengo que encontrar aquí cuál de todas estas cosas en mí es la que más informativa para que yo sea humana, te fijas, para que yo aprenda de mis señales de la especie. Dice, en personas con algún tipo de patología del lenguaje, la frecuencia se ve alterada también. La frecuencia, tú dices, por ejemplo, mira, lo que sí se ve en términos de neural entrainment es que los niños que tienen dislexia, que no es lenguaje hablado, en realidad la escritura, tú sabes, la escritura la inventamos, es una invención del humano. No es una especialidad del humano, no te hace ser humano, ¿ya? De hecho, la humanidad vivió muchos siglos sin saber leer y escribir y no pasó nada, ¿ya? No es que con leer y escribir se hubiera vuelto otra especie, es la misma. Entonces, sin embargo, cuando nosotros leemos y escribimos, efectivamente necesitamos hablar. Nosotros, las personas que no somos sordas, ¿ya? Cuando leemos algo, lo que tiene que pasar es que eso que nosotros, esa letra M con la letra A, aquí adentro nos tiene que sonar como ma, ¿ya? Entonces lo que hacemos es que nos suena aquí adentro. Y eso lo que han explorado es de que efectivamente los chicos que tienen dislexia tienen mala sincronía, mal neural entrainment, por ejemplo, cuando les hablan rápido, ¿ya? Cuando la profesora se para y dice, yo hoy día vamos a hablar de la fórmula 49, ya ahí les cuesta mucho y tienen problemas de sincronización, ¿ya? Mientras que si tú le hablas más despacito, es bastante mejor, ¿ya? También los chicos tienen no solamente problema de sincronizarse, de hacer el entrainment con el lenguaje de los otros, sino que también con la música. Los chicos que, como te digo, que tienen problemas de dislexia, a muchos de ellos les cuesta seguir, por ejemplo, ritmos tan simples como el ta-ta-ta-tan
de la sinfonía de Beethoven, ¿no? Ta, 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 tan, y tienen que pegar ellos con el dedo así, tienen que pegar ta, 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 tan, y les sale ta, 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 otra cuestión, ¿cachai? Entonces, o sea, más como así, no la chuntan así, no pegan justo cuando había que pegar, ¿ya? Entonces tú los puedes entrenar en el tapping, eso es lo que hace Usha Goswami en Inglaterra, les dice, mira, usted lo que tiene que hacer es aprender como, yo escucho algo y pego, y digo ya, Mary, Mary, quite contrary, y lo tiene ahí meses, ¿ya? Y los niños mejoran su entrenamiento y mejoran su lectura. Y la Nina Kraus, que es otra persona que le hace tocar el violín o le hace tocar música, porque la música al cambiar de un tono al otro requiere mucha, como que tú afines mucho tu oído, ¿ya? Y ese afinamiento ayuda también a que te vaya mejor en lectura y en comprensión del habla. Entonces, no sé si te respondí la pregunta, Janet, pero efectivamente hay patologías en las que se pueden, y pueden haber muchas más, ¿ya? Yo creo que, mira, todavía quedan como unos minutos, no sé si alguien les puedo mostrar un video de un tango, ¿ya? Este video es un video de alguien que no tiene nada que ver con lenguaje, pero que a mí me parece muy bonito, y que una persona que tiene Parkinson, ustedes saben que el Parkinson es una enfermedad en que las personas tienen como rigidez y cuando empiezan a caminar o a moverse les cuesta y tiemblan, es temblor de actividad que se llama, ¿ya? Que yo cuando estoy quieta y estoy como rígida, cuando me hacen mover me empiezo y me muevo. Y entonces, esta persona, existen tratamientos que se están haciendo actualmente y resultan bastante buenos. En algunas personas le dicen que bueno, a él le gusta el tango, entonces, y ustedes por Argentina, yo elegí este de tango. Entonces, le dicen, usted imagínese, usted le gusta el tango, ya escuche tango e incluso imagínese el tango. Y cuando la persona escucha el tango, deja de tiritar. Entonces, eso es como el entrainment de acá, ¿te fijas? No, cuando estoy escuchando un tango, yo me sincronizo con el tango, pero si yo, por ejemplo, tengo que caminar por la calle y no me están tocando ningún tango, yo el tango me lo toco yo misma aquí adentro, me imagino, no sé, dime un tango, la comparsita, no sé, algo, y tú dices, ta, 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 y ahí, boom, la persona puede caminar. Entonces acá les voy a mostrar un videíto que es bien bonito sobre, es minúsculo, no dura nada, así que creo que lo dejé aquí. Oh. No, ahí está, nuestro tango. Aquí van a escuchar a una señora hablando. John has Parkinson's. It's an insidious disease that attacks the parts Dice of que the es una brain enfermedad donde la gente tirita. Ahí, miren cómo tirita. So watch what happens when we start the music. ¿Ves? Entonces, eso de allí, tú como los entrenan además a las personas, aparte no sé si lo vieron, ¿cierto? Lo pudieron ver y escuchar. Aparte de que cuando le toquen tango funcione, es cuando yo no tengo tango, yo me lo hago tocar aquí. Es como cuando uno se hace tocar músicas en el cerebro y eso ayuda a controlar el temblor. Así que de esta misma manera uno podía, por ejemplo, tratar gente que tuviera tartamudez, que tuviera, no sé, alguna otra patología del lenguaje. Eso, no sé si tienen algunos otros comentarios, preguntas, algún caso que ustedes conozcan. Pero este tema como Neural Entrainment me parece súper del futuro, ¿eh? O sea, yo creo que nosotros hemos hecho súper poco y la parte como más a desarrollar es de ustedes, ¿ya? Yo creo que ustedes como jóvenes van a tener muchas oportunidades y seguramente van a poder sacarle más el jugo a toda esta cosa, siempre guardando un poco la ética, porque de repente van a verse en el dilema de leer la mente de las personas y la verdad es que yo creo que eso tiene, si se usa bien, cero problema, ¿cierto? No hay problema, pero si se usa mal, es peligroso, ¿ya? Tampoco queremos que nos lean la mente, ¿ya? Bueno, chicos, ahí estamos llegando como... Muchas gracias, Marcela. Los temas estuvieron muy interesantes, la verdad.
desconocía casi todo, y como me explicó la mente, es como muy genial. Yo le quería hacer una consulta. La mayoría de acá somos estudiantes que estamos recién empezando. ¿Qué consejo usted nos da como para seguir formándonos académicamente en el campo de la investigación, ya que usted tiene una increíble trayectoria? Bueno, eso depende un poco del país, yo creo, ¿eh? Pero yo creo que lo mejor es asociarse a un grupo que esté haciendo algo, uno que te caiga bien, que tenga un tema que te guste, y disfrutar la investigación. Y, por ejemplo, si no necesariamente hay que empezar con humanos, a lo mejor hay que empezar con trabajos de grupo, te fijas, de repente hay gente que te dice, mire, venga, trabajamos, no sé, yo en general nunca trabajé con animales, pero hay gente que trabaja con animales, y como integrarse a un grupo y empezar a vivir la vida de investigar, porque investigar no, a uno no le enseñan. Yo cuando estudié medicina no me enseñaban, o sea, me enseñaban la receta para la amigdalitis, después, y tú tenías 10 recetas y el que sabía la más buena era mejor. Entonces, pero no como el hacer hipótesis, el preguntarse, bueno, y te fijas, tiene otra dinámica. Yo creo que aprender a hacer investigaciones, ojalá también uno de los objetivos de la ciencia, ¿cierto?, es hacer investigación nueva, es construir con datos nuevos. Entonces uno siempre tiene que estar inventando como algo nuevo, y la verdad es que está lleno de cosas nuevas, llenas. Entonces, lo mejor es como aprender de los que hacen esto, de gente que sabe hacer investigación, que ha hecho hipótesis, y que le gusta hacer esto. Te fijas, porque de 10 experimentos que uno hace, funciona uno, y los otros 9 no funcionaron. Entonces tiene que gustarte, porque imagínate, un éxito para 9 fracasos es como lo que pasa comúnmente. Entonces, yo creo que eso, encontrar un tema que te guste, un grupo que te guste, y integrarse a la vida de la manera que uno pueda. Al principio, cuando uno llega, le dicen, mire, poco menos que traiga café, más o menos. En mi época había que traer café, esa es mi gran contribución a la ciencia. Y después de un tiempo, bueno, uno se atreve a levantar la mano, se atreve a presentar un paper, se integra, analiza un dato. Me acuerdo que dentro de las primeras cosas que yo hice fue transcribir frases, y fue, pero olvídate, nunca se me va a olvidar las frases que había que escribir, todo lo que tú leías, escribir, pasé años escribiendo. Entonces, y tiene una parte tediosa, pero tiene una parte que al final tiene mucho gusto si el grupo con que trabajas te trata bien, digamos, te estimula. Y yo creo que eso es bonito, o sea, tratar de encontrar la vida de un investigador. Ahora, por ejemplo, en Chile, en general yo le sugeriría a la gente que tiene que tener un grado, porque si no vas a depender siempre de otro investigador. Quizás la industria no tanto, la industria tú puedes, si tienes buenas ideas, como a los Steve Jobs, así pasas derechito, no tienes que hacer ningún posgrado de nada, ¿ya? En los servicios, las personas que son inventores, ¿ya? Pero para las personas que quieren trabajar, por ejemplo, en la academia, con profesores o investigadores en la academia, en Chile básicamente tenéis que tener un grado, un posgrado. Y cabe como, ojalá un doctor, un doctorado, ojalá 2 doctorados, aprender a hacer eso, aprender a hacer una actividad como esa. Y existen becas, bueno, esperemos que con la pandemia y las crisis que hay en nuestros países todavía haya plata para financiar esto. Y yo creo que sí, o sea, definitivamente la ciencia contribuye a todo. O sea, en esta época de pandemia, los que han salvado la cosa son los científicos. O sea, no, desgraciadamente ni los militares ni los economistas han resuelto la pandemia. O sea, los que van a inventar la vacuna, los que han dicho que tenemos que ponernos una mascarilla, son los científicos. Entonces, son las personas que pueden cambiar la sociedad. Así que tienen que darnos más plata, y nos dan muy poca. No sé si con eso te respondí en realidad. O sea, ustedes también son invitados a en cualquier momento, cualquiera que diga, mira, yo quiero participar de tal, quiero visitar su laboratorio, ya veamos, y se consiguen dinero, conseguimos dinero para que vengan a visitar el laboratorio, o puede ser a través virtual.
Si quieren hacer un experimento, hagamos un experimento, lo que ustedes decidan. Y si también nosotros, el rol de los más viejos, digamos, es tratar de facilitar que ustedes se contacten con los más, con gente que sea de su estilo. Por ejemplo, si a ustedes les gusta la psicoterapia, contactémonos con gente que hace psicoterapia y que está haciendo experimentos. Son bastante interesantes también. Nosotros acá en Chile tenemos un centro que hace estudios básicamente de depresión y de psicoterapia, y la verdad es que estos son súper choros. Si ustedes quieren, yo se los puedo contactar. Sí, estaría bueno. De hecho, hay un grupo de clínica de psicoterapia. Capaz que a ellos les interesaría demasiado. Claro. Eso no sé, francamente, qué otra cosa se me ocurre en este rato. No, bueno, pero ya el haber accedido a hablar con nosotros y a contarnos estas cosas ya es un montón para nuestra formación también, así que súper agradecidos. Bueno, pues gracias a ustedes por invitarme, los felicito enormemente. Creo que fue un gusto para mí hablarles a todos, y bueno, cuando quieran me invitan de nuevo, o como les digo, contáctenme, yo les puedo conseguir a personas muy choras que hablan bastante bien para que se presenten, para que se Ahí hicieron una pregunta. en otros temas. Inés pregunta, dice que le llamó la atención lo del ritmo del lenguaje, que las mamás suelen hablar más lento y acentuando las palabras. Sí, eso en realidad es como se ve a través de las culturas, y se supone que, bueno, ustedes saben que los niños antes del siglo XVIII casi no existían. O sea, los niños eran como un adulto chiquitito, ¿no? Como en miniatura, pero no había la mentalidad de sentir. Pero las madres ahí están grabadas, ¿cierto? O sea, grabadas no, pero explicadas. Canciones de cuna y cosas que se hacían en la época casi del Paleolítico. Entonces, esta manera de hablarle a los niños es a través de las culturas. Es verdad de que, por ejemplo, los yankees en Estados Unidos usan mucha madres, que se llama, no sé cómo se dice en castellano, pero se llama lenguaje dirigido a los niños. Y tú ves a una mamá, le dicen, hágale madre a su hijo, háblele con madre, y la verdad es que exageran. Hacen, hola, ¿cómo te va, niño? Nada. Y en China, tú le dices, hágale madres, y las madres casi como te hablan a ti. O sea, hablan así como yo, hablan un poco, hola, ¿cómo te va? Nada. Entonces, la intensidad de que mientras más madre, mejor me va a ir en la vida, en el lenguaje no es cierto. Pero sí es cierto de que por muy en China que estemos o en Estados Unidos, es de que cuando yo le hablo a un niño, le hablo más lento, como decía Inés, y también le hablo con más variación de pitch. El pitch es esto que yo estoy hablando, es como lo que se llama la frecuencia fundamental, y que las mujeres tenemos como un poquito más alta, ¿sí? Y por ejemplo, el Emilio ahí tiene como más baja, tiene como a la velocidad en que vibran las cuerdas vocales. Entonces, lo que yo hago cuando hablo con ustedes, tengo una variación de pitch, hago así, pero cuando le hablo a un niño, hago eso. Hay más variabilidad. Y eso se da también en los lenguajes, independientemente de los lenguajes, y le hablan más lento. Se supone que es para llamar la atención, y los niños de alguna manera reconocen que sí, cuando hablan así es para mí. Cuando hablan como otro, a mí no me están hablando, ¿ya? Sin embargo, cuando hablan así, es que entonces los niños ponen atención. Fíjense ustedes con sus hermanos chicos, no sé, cuando tengan hijos, y el niño me dice, boom, aquí esa es para mí, ¿ya? Entonces, como yo estoy en ese minuto más sincronizado, también hago mayor contacto visual y también respondo. Si la mamá me hace ña, yo le hago, no sé, por lo que hagan las guaguitas, ¿no? O patalean, o se sonríen, ¿te fijas? Te responden con algo, tienen una cosa que se llama contingencia. Que la mamá hace y tú decís, bueno, y la guagua hace y se mueve. Y eso significa, habla con el cuerpo, porque no sabe hablar todavía, ¿ya? Entonces, efectivamente, tiene podría tener, digamos, que los niños bebés, esa era de la hipótesis que estaba explorando la Usha Goswami, de que efectivamente los bebés tenían una frecuencia óptima, de que el lenguaje para los bebés, la frecuencia de la sílaba, pero lenta, la frecuencia del habla hablado con sílabas lentas, ¿te fijas?
Y que en los adultos uno ya no tiene esa frecuencia preferida, sino que la frecuencia para nosotros son más o menos 4 Hz, 4 o 5 Hz. A través de los lenguajes, esto no es que los chinos hablen más rápido que los alemanes, habla más o menos, toda la gente habla más o menos parecido, a la misma rate que se llama, a la misma frecuencia. Bueno, eso. Yo no sé si estoy respondiendo a las preguntas, soy mala para responder preguntas, me voy por el desvío. No sé si hay alguna pregunta más o no. Bueno, entonces, si les parece, damos por terminada la charla, así quienes tengan que ir a otros asuntos, otros, o lo que fuera. Y bueno, nada, obviamente muchísimas gracias, Marcela, de parte de todo el movimiento estudiantil por la psicología científica. Un placer y súper interesante los aportes que usted trajo. Ya, pues muchísimas gracias y que tengan mucha suerte, el mejor de los deseos. ¿Ah? Y cuenten con nosotros acá, yo hablo a nombre de todos mis colegas, para cualquier cosa, ¿ya? ¿Le Muchas podemos pedir el power? ¿Perdón? ¿El power? Sí, se los puedo es mandar, disponible. por supuesto, se los mando, te lo mando a ti. Genial. Ahí, ya, pues que estén bien. Muchas gracias por todo. Muchas gracias.